Hola, mi amigo Francisco, siempre tan puntual usted, ¿no, Francisco? Hola, profe, ¿cómo va? ¿Bien? No sé qué tal, hombre, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Por ahí nos vieron unas fotos el fin de semana allá en el Chorro de Quevedo. Sí, estábamos con el profesor. El chorro, echando chorro ustedes allá. Sí. Ah, bueno, sí, muy bien. ¿Y cómo les fue bien? ¿Descansó? Eh, no, tuve varias cosas que hacer el fin de semana, hombre, y eso no para uno de trabajar. Ah, bueno, profe. No, ok. Bueno, señorita Graciela, Fernanda, Valentina, Paola, Nicole, Juan David, Paola, Parra, Nicole Andrea, de Lautaro, ahora vayan por favor activando sus cámaras. Paola, Parra, ¿dónde anda? Hola, profe, ya voy para mi casa. Ya estoy como a 5 cuadras. Bueno, ten cuidado. ¿Y su merced Valeria Colorado va en Transmilenio? Mm. Bueno, eh, bueno, con base en lo que hemos venido pues trabajando en el proyecto, yo les decía el día viernes que no podemos dejar de lado el tema de la ética como tal. Entonces yo quiero, antes de comenzar, hacerles unas preguntas precisamente relacionadas de la ética. Eh, ¿Cómo podríamos vincular la ética en estos temas de proyección social, en estos temas de generar proyectos sociales? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quién desea participar? ¿Por qué es importante hablar de la ética en los proyectos sociales? Díganme ustedes, por favor. Los escucho. Traten de no consultar con el ChatGPT, sino que díganme ustedes por qué es importante hacer uso de la ética en los proyectos sociales. ¿A quién se le ocurre? Díganme cuál es su opinión, así a grandes rasgos. Seleccionamos a alguien como para que me dé el punto de vista. Juan David, hola Juan David, ¿cómo estás? Juan David, ¿me escucha? Profe Jack, ¿me escucha? Qué pena, es que no he llegado a la casa, pero señor. No, es que les estoy haciendo una pregunta para que ustedes me respondan. Y la pregunta es, ¿por qué es importante hablar de la ética en estos proyectos sociales? ¿Qué opinas tú, Juan David? Pues yo creería que eso abarca más que todo es como con la empatía y el respeto o como la dignidad de de la población, ¿no? Ok, Entonces yo creo que ahí abarcaría la ética bueno, en esa parte social. ya, ok. Estás hablando de dos términos que son importantes, la dignidad y el respeto a los integrantes de una comunidad en particular. Digamos que es viable lo que su merced está diciendo, Juan David. Eh, Diana Otálora. Hola, Diana. Hola, profe, buenas noches. Voy en camino para la casa. Bueno, pero dime tú, por favor, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que yo le acabo de hacer al grupo? ¿Cuál sería la importancia o por qué crees tú, Diana, que sea importante tener en cuenta la ética en los proyectos sociales? Juan David nos dijo que está muy relacionado con el respeto y la dignidad de las personas involucradas en el proyecto social. ¿Cuál es tu opinión, Diana? Diana. Sí, profe. Bueno, nosotros con base,
pues a la matemática que nosotros hicimos, bueno, que nosotros tenemos nuestro proyecto que es la comunidad LGTBIQ+, pienso que es importante, ¿no? En todos los aspectos, porque puede ayudar pues, como a tomar decisiones responsables y sostenibles, basándonos en la ética como tal. Ok, listo. Vamos a ver. Está En, hablando de términos como la sostenibilidad. eh, profe, a tengo una, nivel... en Señor, este dígame, Francisco. caso, bueno, yo sé que son muchas cosas, ¿sí? Pero en este caso también, pues, no sería, pues, mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la comunidad. Sí, claro, todo lo que ustedes mencionen que está relacionado con el concepto de la ética como tal, partiendo en últimas de lo que es la ética que nos aborda a nosotros dentro de nuestra profesión como psicólogos, ¿no? Entonces, ya miraremos esa parte en donde podamos establecer la relación importante con respecto a la ética profesional. Ya vamos a mirar. Quiero escuchar algunas otras opiniones para ya continuar con la tarea. Héctor Romero. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe, bien. ¿Qué tal ¿Cómo todo? vamos? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Bueno, me alegra mucho. ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta, Héctor? ¿La escuchaste? Profe, no, acabo de Ok, ingresar a la clase. fresco, no se preocupe, mío. La pregunta es, ¿por qué cree su merced que es importante tener en cuenta la ética cuando uno está realizando proyectos sociales? ¿Por qué hacemos uso o por qué es importante la ética? Profe, pues considero que para todo proyecto social se debe tener en cuenta, pues digamos que cómo se va a abordar a la comunidad, también pues determinar cuáles son esas características que como comunidad pueden verse vulneradas y de cierta forma buscar que digamos que todo lo que se vaya a hacer esté dentro ¿Dentro de qué, Héctor? de las consideraciones pues para poder de daño, porque de pronto Bueno, se te da un poco el audio, Héctor. tener en Hola, cuenta profe. este tipo de cosas. Pero bueno, creo entender, Señor, Héctor, lo que su merced está diciendo y me parece que es muy perdón, profe, ¿me válido lo que escucho? dices con respecto a pensar en la población a la cual va dirigida un proyecto en particular. Bueno, ya vamos a mirar, pues, pero sí, tiene mucha razón de lo que estás planteando. Hola, profe, Sí, ¿me escucha? sí, Tatiana, te escucho. Profe, yo creo que la ética está ligada a los proyectos sociales porque se trata de garantizar los derechos individuales y colectivos. Se trata que exista un equilibrio dentro de una comunidad frente a un proyecto, frente a cómo impacta este proyecto en la vida de la comunidad. Ok, sí, sí, claro, tienes toda la razón. Va por ese lado también todo ese tema de la importancia de la ética, ¿no? La ética Pues también, digamos que en un proyecto social está también implícita profe, el se me tema. fue el internet ahí. ya ahorita te doy la palabra, Héctor, gracias. Sí, Tatiana. También pienso que la ética tiene que estar conformada con la comunidad, con el individuo, con las mismas entidades, con la parte legal, porque se trata que el proyecto social no vaya a alterar ni perjudicar a nadie. Siempre se busca que un proyecto social impacte de manera positiva y abarque todos los temas que pues, estén enlazados. Digamos, en caso, Bueno, en un proyecto social, las entidades cómo participan, unas ONG, cómo los derechos humanos tanto el individuo como de la comunidad se pueden ver alterados, como la parte legal está implícita ahí como también para no generar un mayor impacto, ¿no? O un impacto negativo. ok, ok, listo, sí, válido. Héctor, quería cerrar tu participación, Héctor. Perfecto, no tiene buena señal. Sí, sí, me doy cuenta. Permíteme un Sí, instante, profe. por favor. Dame un instante, permítame un instante, por favor. Dame un minuto y regreso. Profe, no, pues era eso, prácticamente lo que estaba terminando de decir cuando se
fue el internet, era la ética, podemos mirar los principios que tiene la comunidad y de esta forma abordarla de mejor manera. Listo, ya aquí regresé con ustedes. Bueno, ok, comencemos nuestro tema precisamente para poder abordar pues este tema de la ética, porque es algo que necesito que les quede muy claro, porque ustedes que ya están a un punto, a un paso de recibir sus diplomas como psicólogos, ustedes saben de que mi profesión es esa, el ser psicólogo, entonces tenemos que no permitir alejarnos de la ética profesional, de la ética personal que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. Entonces, es algo que vamos a abordar en la tarde-noche de hoy. Permítanme, antes de comenzar, voy a llamar a lista, muchachos, para poder empezar la clase. Entonces, decimos que Mayorín Castiblanco, Presente, profe. bueno, Paula Colorado, Paula Colorado, Paula Valeria Colorado. Pues la veo en la clase, pero no me está escuchando. Y eso pues no me garantiza que esté o no esté. Valeria Colorado. Segundo llamado. Valeria Colorado. No, no estás en clase. Andrés Felipe Contreras. ¿Dónde anda Andrés? Andrés Felipe Contreras. No está tampoco. Andrés. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Ah, bueno, listo. Ok. No se me retire de la clase, por favor, Andrés. Listo, sí, señor. Adriana Marcela. Adriana Marcela Cruz. Después está Adriana Marcela. Son las 6:19 de la tarde. Entonces ya se les ha dado un tiempo bastante prudencial para que ingresen. Es que voy en el bus y pues no escuché. Vamos con Angie Díaz. Hola, profe, buenas tardes. Hola, señorita, buenas tardes. Seguimos con Paola Dueñas. Paola Andrea Dueñas. No está. Profe, qué pena, es que iba en el bus y pues no te alcancé a responder. Mantente ahí, Vale. señorita Valeria. Que no te sorprenda que te llame nuevamente y no estés. No, profe, es que voy en el bus y pues no se escucha y me voy a sacar Por el eso. celular. Ten en cuenta, por favor, que ya te he llamado. Si no estás, te dejo la falla. Laura Galvis. Presente, profe. Luz García. Señorita Luz García. No está. Laura Camila González. Presente, profe, buenas noches. Hola, señorita. Buenas noches. Jordi Tatiana Marín. Tatiana Marín.
Sí, señora, que es. Ok, listo. Hola, Mantente ahí, por buenas favor. noches. Francisco, Acá, ahí profe. estás, Francisco. Seguimos con Brenda Núñez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ok, listo. Diana Marcela Otálora. Presente, profe. Bueno, no se van a retirar. No sé que los sorprendan, los llamen y no me contesten. Paula Andrea Parra. Paola Andrea Parra. Estás, pero no estás. Paula Andrea. Pero toca colocarle falta, Paula Andrea Parra. ¿Profe, me escucha? Yes. ¿Profe? Paula Andrea. Sí, sí te escucho, pero necesito que actives tu cámara. Ya, profe, acabo de llegar a la casa, perdón. Bueno, ok, listo. Ya te quito la... Mantente ahí, no te vayas a retirar. Listo, profe, gracias. Jessica Peña. Presente, profe. Graciela Peña. Presente, profe. Ok, Graciela, gracias. Nicola Andrea Ramírez. Presente, profe. Nicola Andrea Ramírez, muy bien. Jennifer Rincón. Buenas noches, presente. Hola, Jennifer. Seguimos con Héctor Romero. Profe, buenas tardes. Eso, manténgase ahí, Héctor. Juan David Rubio. Yo, profe, buenas noches. Yo, Juan. María Eugenia. A ella sí no la veo, María Eugenia. Magalis Soto. Magali Soto. Tampoco está por ahí. Jessica Alejandra Troncoso. Jessica. Tampoco está. Nicole Sofía Ortega. Presente, profe. Listo, ya te vi. María Fernanda Galvis. Presente, profe. Listo. Y Santiago Márquez. Santiago tampoco lo veo acá conectado. Entonces ahí está la falla. Listo. Ahora sí. Permítanme les comparto un poco la presentación de lo que vamos a hablar con respecto a la ética de los proyectos sociales, que es lo que nos está acompañando en la clase de hoy. ¿Sí? Permítanme, yo acá oculto estos controles. Bien. Entonces, partamos de esto. El tema que tenemos que trabajar en la noche de hoy es la ética en los proyectos sociales. Ya hicimos un sondeo del por qué la importancia en los proyectos sociales. Tenemos que partir de la esencia misma de la definición con respecto a la ética profesional que nos debe acompañar a nosotros. Pero yo pensaría que antes de la ética profesional estamos hablando de una ética individual, de una ética personal. Y esa ética personal está enmarcada en una formación familiar, en unas enseñanzas netamente familiares con respecto a nuestro comportamiento como tal. Entonces, se vincula la ética en los proyectos sociales porque es lo que nos está relacionando ahorita en nuestra clase. Pero la ética es lo que a nosotros nos acompaña en nuestra cotidianidad, en nuestro actuar permanente. ¿Ven? Entonces, si nosotros entramos como en esa línea, cuando nosotros hablamos de esa importancia, tenemos que partir de esta posible definición, en donde la ética, que es un conjunto de principios morales
¿Y dónde aprendemos lo moral? Pues en nuestra familia, cuando somos pequeños, cuando somos chicos, niños, niñas, ¿sí? Que esa moral que es impartida en nuestros hogares, pues van a guiarnos en nuestro comportamiento humano, ¿sí? Y esas enseñanzas nos van a permitir a nosotros tomar decisiones asociadas a nuestra vida, decisiones asociadas a, a nuestro universo social, ¿sí? En donde, pues, como lo dice allí, las decisiones que tomamos en diversas áreas de la vida. Entonces, nosotros tenemos un, un compromiso ético, profesional, eh, en donde cuando nosotros nos graduamos, nosotros, pues yo les voy a hablar desde mi experiencia con respecto a cuando yo recibí mi grado como psicólogo, en donde yo lo que hice fue recibir el día de mi grado, pues el juramento hipocrático para poder eh, comprometerme con mi país, comprometerme con mi profesión como psicólogo y comprometerme como ciudadano colombiano, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de que en las diversas áreas de nuestra vida, la ética nos está acompañando. En lo social, en las relaciones de pareja, en el contexto laboral, en el contexto social, en el contexto familiar. Y pues eso está marcando pues toda una serie de principios que nos impulsan a querer hacer las cosas bien. O sea, eh, nosotros no deberíamos estar recibiendo cursos de ética profesional porque eso es algo que está en nosotros como seres humanos. Nosotros querería yo, sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para nuestra comunidad, para nuestra familia. ¿Ven? Entonces, a nosotros, nuestras familias, nos están orientando en cierto tipo de comportamiento humano en donde la gente termina actuando de acuerdo a lo que recibieron de aprendizaje, de enseñanza para la familia. ¿Sí? Y en ese sentido, yo me atrevo a plantear lo siguiente, ¿sí? Nosotros, en nuestra formación profesional, tenemos, y sobre todo la capacidad decisoria que tenemos como psicólogos, estamos partiendo de un comportamiento que los pacientes esperan de que nosotros seamos totalmente honestos, que seamos muy éticos y muy comprometidos con el bienestar de ellos. Ellos asisten, digamos, si estamos hablando de que yo tengo el rol de psicólogo clínico, ellos asisten a mi consultorio, van a mi consultorio a recibir apoyo, a recibir orientación, a recibir terapia, ¿sí? Entonces yo como buen profesional en la psicología, con toda la ética del caso, pues entonces me tengo que comportar de esa manera. Eso nos hace llevar entonces al entendimiento de que yo le tengo que decir al paciente, mire, su problemática o el tratamiento que nosotros podemos asumir para usted, máximo uno puede abordarlo en 5 o 6 sesiones, ¿sí? De tal manera que en esas 5 y 6 sesiones yo levanté la información, hice o diseñé el proceso terapéutico, lo implementé, hice seguimiento y cerramos el caso, ¿sí? Mal estaría haciendo yo, haciendo uso incorrecto de mi profesión, en donde yo le digo al paciente, venga, todavía nos demoramos una gran cantidad de tiempo, ¿ven? Cuando realmente no es así. Pero eso lo sabemos nosotros. Digamos, los pacientes no lo saben. Pero nosotros sabemos de que la problemática con la que viene el paciente nos está diciendo que en 7 sesiones máximo podemos sacar adelante este caso. Pero cuando yo asumo un comportamiento
poco ético, entonces lo que yo hago es decirle al paciente, venga, este proceso terapéutico puede durar 15 a 16 sesiones. ¿Ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy lucrando con el malestar que tiene el paciente. Me estoy lucrando con lo que está viviendo él. Y no me parece para nada necesario. O sea, yo tengo que ser supremamente correcto en mi actuar. ¿Sí? Y eso es algo que nace exactamente en la enseñanza que tuvimos, en el aprendizaje que tuvimos en los primeros años de nuestra vida, cuando somos chicos, cuando somos niños, cuando somos adolescentes. Y eso nos lleva entonces a pensar de que nuestro comportamiento estaría muy determinado por nuestra enseñanza que recibimos en la familia. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy manejando un comportamiento ético, pues entonces yo no necesito supervisión, porque yo sé qué debo hacer, cómo debo actuar, que estoy actuando bien o que estoy haciendo mal. ¿Ven? No necesito supervisores, pero como nosotros en nuestro comportamiento humano somos bastante a veces dados a que queremos ganar por encima de quien sea, entonces necesitamos que nos supervisen. Bueno, de tal manera que cuando eso sucede, pues estamos actuando de una manera incorrecta. Entonces, partamos de esta definición. La ética es un conjunto de principios morales que guían el comportamiento humano. Acuérdense que estamos en los proyectos sociales, estamos trabajando con seres humanos. Y estos seres humanos reciben toda esa colaboración de parte de nosotros. No estamos hablando de máquinas por el estilo, ¿sí? Inclusive los seres vivos en donde incluimos a los animales también requieren un respeto y también requieren un trato supremamente respetuoso. No un trato humano, pero sí un trato respetuoso. ¿Ven? Cuando rompemos esos comportamientos, cuando rompemos esas éticas o esa ética, pues entonces como que mi tarjeta profesional puede estar en peligro porque no estoy actuando de la mejor manera. Esto implica que hay unos componentes en lo que tiene que ver con la ética profesional alineada a los proyectos sociales. Y esos componentes estamos hablando de la justicia social. Cuando nosotros hacemos referencia a la justicia social, hacemos hincapié a que exista una equidad, a que haya un compromiso igualitario, justo socialmente. ¿Sí? No es porque entonces las personas involucradas en este proyecto son más cercanas que las otras, no es entonces tampoco de que voy a ser totalmente parcializado con personas que son de la comunidad LGTBIQ+, o que de pronto estamos hablando de que voy a ayudarle a personas que realmente no son vulnerables. Entonces ahí no estamos hablando de justicia social. Ahí no estamos hablando de esa ética, no estamos hablando de esa equidad. Simplemente ese componente de justicia social nos está diciendo, vea, nosotros tenemos que comportarnos de una manera muy igualitaria, ¿sí? Porque son tan importantes los que viven en cierta región a los que viven en otra región. Es una justicia social, es una justicia de igualdad, ¿sí? Y en su siguiente componente tiene que ver con esa transparencia. Y esa transparencia pues está relacionada precisamente con lo que nosotros hacemos al interior del proyecto social. ¿Sí? Que las cosas que se hagan a plena luz, ¿sí? Por una forma de decirlo. Que no se hagan las cosas a media luz. Que no se hagan las cosas de una manera arbitraria o de una manera mañosa. ¿Sí? Porque pues en últimas yo lo que quiero es lucrarme económicamente y listo. No, necesitamos que ese componente, la transparencia, nos acompañe desde el inicio del proyecto
en el transcurso del proyecto y finalizando el proyecto, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros hablamos del tercer componente, de la rendición de cuentas, pues podamos ser supervisados sin ningún tipo de problema. Que cuando nosotros nos pidan cuentas, informes, estadísticas, logros, indicadores de éxito, pues los mostremos, porque realmente no estoy ocultando absolutamente nada. Estoy actuando de una manera muy natural, muy humana, y esa rendición de cuentas hace parte de eso, ¿sí? Y lo que ustedes decían, y que lo hemos venido hablando en el transcurso del módulo, es que la participación comunitaria, en donde todos le están apuntando a que hablemos el mismo lenguaje, en donde la comunidad sienta que puede ingresar a este proyecto y que nosotros no lo vamos a rechazar, que va a recibir la atención necesaria, que va a ser parte de este proyecto por ser parte de esa comunidad. Pero si yo me coloco en la tarea de seleccionar y no permito la participación en pleno en la comunidad, estoy actuando de una manera supremamente negativa. ¿Ven? No estoy siendo ético, no estoy siendo totalmente parcializado, porque como su nombre lo indica, los proyectos sociales están apuntando a lograr mejorar el bienestar de una comunidad en particular. Y para que esta comunidad en particular participe, pues tenemos que ser igualitarios, tenemos que ser transparentes, tenemos que tener justicia social. Y en esa justicia social, pues está la participación comunitaria, porque todos pueden tener la misma oportunidad de participar, ¿sí? Y esa sostenibilidad tiene que ver con lo que yo les comentaba ahorita, de cómo los proyectos que se están llevando a cabo realmente son sustentables, ¿sí? Y esa sustentabilidad está enmarcada en lo que hace el grupo del proyecto, ¿sí? En donde estamos planteando que en la temporalidad de 3 meses y luego en otro tiempo, otros 3 meses, se está hablando de que el proyecto está siendo sostenible, ¿sí? Aquí lo importante es que las personas realmente manejen con respeto, como alguien lo decía, Héctor lo mencionaba, el respeto por los demás, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, estamos diciendo de que el proyecto se va a llevar a cabo en tantos meses y vamos a cumplir con ese proyecto, ¿sí? Y como nosotros sabemos de que cuando se obtiene un éxito y cuando hay indicadores de éxito, pues entonces esa sostenibilidad se puede alargar. No es simplemente que actuemos de una manera individual, particular, y que digamos, así listo, ya cumplimos el tiempo pactado para el proyecto y ya. No, porque pues en la medida que este proyecto sea sostenible, seguramente vamos a lograr muchos logros, vamos a alcanzar muchas cosas positivas. Entonces, ahí estamos vinculando precisamente el tema de la sostenibilidad, estamos hablando de la participación comunitaria de una manera igualitaria, en donde mostramos nuestro trabajo, mostramos nuestros avances, mostramos el cumplimiento de los objetivos para rendir cuentas de una manera muy natural, ¿sí? No es que nosotros estemos maquillando las cosas para poder obtener beneficios, ¿sí? Y que a partir de la problemática que tiene la comunidad, a partir de la vulnerabilidad que tiene la comunidad, yo vaya a aprovecharme de eso. Mal haría si nosotros estamos siendo líderes de un proyecto, estaríamos actuando de una manera incorrecta cuando yo no permito esa justicia social, en cuando yo maquillo las cosas. ¿Sí? Obviamente, en nuestro trabajo que estamos llevando a cabo actualmente en este módulo, ¿sí? Pues obviamente por cuestiones de tiempo, pues ustedes saben, lo hemos mencionado, que el proyecto social puede durar 1, 2, 3, dependiendo de la problemática misma de la comunidad, ¿sí? Pero cuando nosotros
tenemos que rendir cuentas, no necesitamos maquillar las cosas, ¿sí? Necesitamos que las cosas se muestren tal cual como son, con los posibles ajustes para poder mejorar el bienestar de los participantes, de la comunidad, ¿sí? Entonces no es negar esa posibilidad para absolutamente todos. Por el contrario, tenemos que tener ciertos principios y criterios éticos relevantes para poder que el proyecto sea exitoso. Si nosotros empezamos con mentiras el proyecto, si nosotros empezamos con falsedades en los proyectos, pues seguramente las cosas no van a salir bien, porque no lo estamos llevando a cabo de una manera correcta, ¿sí? Entonces, hablábamos nosotros en el tema de la dignidad y el respeto por los participantes, ¿sí? Por la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas. Eso es muy importante, que la gente tenga conocimiento de los objetivos de la idea de este proyecto social. Independientemente de cuál sea el tema, de cuál sea el proyecto, debe existir el respeto para que los individuos, las personas conozcan lo que se les va a inculcar, lo que se les va a enseñar y las decisiones que ellos tienen que asumir sobre sus propias vidas, ¿sí? Que no sea algo impuesto, que no sea algo supremamente obligatorio, porque ahí ya se pierde la autonomía, ¿sí? Y esto es de voluntades, esto es de trabajo en equipo, esto es de armonía, de justicia, de equidad, ¿ven? Como lo menciona en ese segundo principio y en esos criterios éticos relevantes que estamos hablando, en esa justicia. Vuelvo y digo de que la idea es promocionar la equidad y el acceso equitativo a recursos y oportunidades, ¿sí? Eso es lo que tenemos que mirar, que haya precisamente como la igualdad de beneficios, la igualdad de condiciones para el bienestar de la comunidad, ¿sí? Si nosotros estamos impartiendo de una manera desigual, pues no tenemos justicia, ¿sí? Porque estoy sacando provecho, estoy sacando beneficios de las decisiones con respecto a que este grupo de personas no van a participar todos, sino los más selectos. Pues no, pues porque eso estamos, o sea, estamos actuando mal. De hecho, si las personas se dan cuenta de que estamos actuando de esa manera, pues ellos entonces también se van a molestar, porque aquí no hay transparencia, porque aquí no hay igualdad, porque aquí no hay justicia. ¿Ven? Entonces, se supone que estos proyectos van encaminados al bienestar social de una comunidad, al mejoramiento de una calidad de vida de una sociedad. Eso es lo que se pretende, ¿sí? Y eso es lo que nos explica el tercer aspecto o el tercer principio y criterio ético en donde se habla de la beneficencia, que esto obliga a actuar en beneficio de los demás. ¿Para qué? Para promover su recuperación emocional, si se quiere, su bienestar físico, su capacidad laboral. ¿Ven? Entonces, todo está encaminado a ser beneficiados en últimas por parte de lo que estamos haciendo correctamente en el proyecto, ¿sí? No es obligatorio, no es por debajo de cuerda, sino por el contrario, vamos a mirar realmente de qué manera estamos ayudando a nuestra comunidad. Y es el cuarto punto que nos está acompañando de la no maleficencia, en donde, o sea, nosotros, o sea, estaríamos actuando de una manera incorrecta, una manera en contravía de los objetivos de un proyecto social, ¿sí? Porque estamos buscando siempre hacerle daño a la comunidad para obtener entonces más beneficios, para que entonces nos den más presupuesto económico. No, eso no es así. Si ustedes recuerdan, y eso es hablando de la ética profesional, de la ética de nuestro comportamiento cotidiano, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan una propaganda, no, perdón, una propaganda, no, una noticia que salió en televisión con respecto a cómo la gente
en un colegio, no sé si fue acá en Bogotá o fuera de Bogotá, pero la gente, los niños, les tomaban fotos con el platico de la comida. Y una vez le tomaban la foto, se lo quitaban y se lo entregaban a otro niño que venía detrás de él. No sé si ustedes lo recuerdan, pero eso fue algo muy escandaloso. ¿Por qué? Porque estamos actuando con maleficencia, no estamos en procura del bienestar de los pequeños, en este caso, no hay justicia, o sea, todo está supremamente manejado de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces, cuando se presenta la oportunidad para hacer daño, pues lo hacemos, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que debemos mencionar. Yo les decía que a nosotros en nuestra familia nos enseñan a actuar correctamente, que es lo que nos dice acá, ¿sí? En la definición de lo que es la ética, ¿sí? Comportamientos que guían, perdón, principios morales que guían nuestro comportamiento humano. Eso es lo que estamos planteando allí como lo que debemos actuar. Pero el asunto en este caso es de que, pues, a mí me están enseñando a actuar de una manera muy justa, de una manera muy igualitaria, y eso está bien, ¿sí? Y como les decía al inicio, no necesito del policía, de la supervisión, de qué es lo que estoy haciendo bien o mal. Si a mí, a manera de ejemplo, si a mí yo acabo de salir de un restaurante o una tienda en donde compré cierto tipo de producto o cierto tipo de servicio, entonces pago con un billete de 100 por decir algo, un billete de 50 y la tendera lo que hace es devolverme mal las vueltas, ¿sí? Devolverme mal las vueltas en beneficio mío. ¿Por qué? Pues porque no me cobró y me está dando las vueltas de lo que yo compré. ¿Ve? Pero eso es algo que yo sé que la señora o la señorita o el caballero se está equivocando, ¿sí? ¿Cuál es mi comportamiento humano con respecto a mi moral, con respecto a mi ética? Yo sé que esa persona se está equivocando y yo me quedo callada o callado, ¿sí? Pues entonces estamos actuando muy mal, porque estoy dejando que las personas pierdan, porque pues de mal hacer que perdió, yo muy contento porque aparte de que no me cobraron, me dieron más plata, ¿ven? Pero como esto es de ética, esto es de comportamientos netamente morales, entonces, si yo sé que esta persona se está equivocando y me está dando mal la plata, me está dando mal las devueltas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es inmediatamente reaccionar con ética y decir, no, mire, usted se equivocó y me dio esto que no corresponde. Yo le di un billete tal y la cuenta es tal, entonces usted debería devolverme tanto, ¿sí? Y fíjense que no me están pidiendo que lo haga, simplemente que yo sé que es lo correcto y sé que es lo incorrecto, ¿sí? Y ahí se habla de esas decisiones. Las decisiones que yo asumí fueron las correctas o las incorrectas, ¿ven? Entonces no necesito a la persona que me diga, oiga, actúe correctamente. No, yo sé qué es lo correcto y yo sé qué es lo incorrecto. Pero como yo quiero ser digamos, el chacho, yo quiero ser el líder reconocido, entonces yo eh, cuento que me pasó esto y que salí contento porque me regalaron esto, lo otro, pero realmente no me lo regalaron, sino que yo me quedé callado. Entonces eso involucra un comportamiento muy poco ético y eso nos lleva a que tomemos decisiones incorrectas en esas áreas de nuestra vida. ¿Ven? Entonces, ahí estamos vinculando todo ese tema de la rendición de cuentas, estamos vinculando el tema de la justicia social, ¿ven? Para poder entender esta situación, ¿sí? Entonces decíamos que hay esa autonomía, decíamos de que hay esa justicia social en donde promocionamos la equidad y el acceso equitativo a recursos y a oportunidades, ¿sí? Ustedes son un grupo que está dentro de mi proyecto social. Ustedes están siendo beneficiados de este proyecto social, ¿sí? La idea es que nosotros realmente tengamos claro de que todas las personas pueden ingresar a esta parte. Absolutamente todas las personas
van a ingresar a esta parte sin ningún tipo de problema, promocionando la equidad y el acceso equitativo. Todos ustedes pueden ingresar, independientemente de su credo religioso, independientemente de su condición socioeconómica, independientemente si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajito, si es moreno o tez morena o no. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de esa equidad, ¿sí? Esa promoción de la equidad. Y eso lo van a ver ellos, la comunidad lo va a ver con buenos ojos y van a confiar en nosotros con facilidad. Estaríamos diciendo que si yo no hago esa o no tengo ese comportamiento de justicia, pues la gente pierde credibilidad en mí. Cuando yo ya cometo el error, yo puedo cometer el error, pero si yo soy reiterativo en ese error para lucrarme personalmente, pues entonces ya la gente pierde toda esa confianza. Y al perder la confianza, pues la gente se muestra supremamente irascible e impaciente, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros toda esa parte de esa integridad, ¿sí? Y lo otro es, con respecto a esta integridad, es mantener la coherencia entre las acciones y las decisiones. Si nuestros objetivos en el proyecto social están encaminados al bienestar, pues mis acciones deben estar relacionadas con eso. Mis decisiones deben estar relacionadas con esos cumplimientos de esos lineamientos planteados en los objetivos, ¿sí? Tiene que ser íntegro. O sea, y nuestra integridad no debe estar en tela de juicio. Mi comportamiento íntegro tiene que salir siempre a flote. Y eso es lo más importante. Cuando actuamos de una manera en contravía con esta integridad, en contravía de esta justicia, ¿sí? Y por el contrario, estamos generando maleficencia, pues entonces el objetivo se pierde, el proyecto se pierde porque la gente se retira. Porque ¿con qué confianza nos van a seguir, nos van a apoyar? No, simplemente no hacen parte del proyecto, ¿sí? Y esta integridad va muy ligada también al tema de la solidaridad. El compromiso de los que crean el proyecto es darle el beneficio de esa comunidad a partir de ese compromiso con el bienestar colectivo, ¿sí? Y la mejora, que es lo que ustedes ya tienen muy claro, con respecto a las condiciones de vida de esa comunidad, ¿sí? Entonces, la gente que está en un proyecto social es porque le gusta la empatía, porque le gusta meter la mano en estos proyectos de una manera muy voluntaria y lo hace de una manera justa, lo hace de una manera correcta, sin ningún problema. Eso tiene que ver con esa solidaridad, ¿sí? Porque estamos mostrando y presentando, pues, como unas condiciones favorables para esta comunidad, ¿sí? De otra parte, cuando nosotros hablamos de estos criterios, de estos principios en proyectos sociales, pues tendríamos que manejarlo de la siguiente forma, ¿sí? Y tiene que ver con esa evaluación inicial. Si nosotros no iniciamos un proyecto social con un levantamiento de la necesidad, que era lo que ustedes tenían que hacer y que ustedes juiciosamente hicieron, que es levantar la información con respecto a esta población y lograr definir, lograr identificar la necesidad que ellos tienen. Entonces hay que realizar un diagnóstico ético al inicio del proyecto, porque a partir de ese diagnóstico ético vamos a empezar a actuar. Entonces, esa evaluación inicial tiene que estar muy vinculada con la comunidad. Esa inclusión comunitaria, que es como el segundo aspecto a seguir dentro de estos proyectos sociales, es que le permitamos a cada uno de los integrantes de la comunidad, de los habitantes de cierta comunidad, puedan involucrarse, puedan planificar el proyecto, es decir, de que inclusive tengan opiniones con respecto al manejo de las personas en este proyecto, asegurando que estamos apuntándole a mejorar su necesidad, ¿sí? Ellos tienen una perspectiva y esa perspectiva se la tendríamos que estar cumpliendo, que estén representadas con esos objetivos,
¿ven? Pero los involucramos para que ellos en el camino tomen decisiones que en última les va a favorecer a ellos su recuperación. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de esa inclusión comunitaria, estamos hablando de esa evaluación inicial que hace parte de nuestro proyecto social. Y ustedes ya saben de que pues cada proyecto social tiene su monitoreo, tiene una serie de evaluaciones que están ligadas con el tema de la calidad, con el tema de los logros, de los criterios alcanzados con éxito o no, ¿sí? Entonces hacemos seguimiento. Entonces cuando ustedes van a diseñar en su proyecto esas cartillas y esas encuestas, eso es para aplicarlas después y hacerle seguimiento, ¿sí? Entonces sabemos qué han mejorado ellos en su actuar, en su comportamiento, qué tienen más que mejorar a manera de sugerencia, ¿sí? Pero hacemos ese monitoreo, ¿sí? Y va de la mano de esa evaluación. Por eso se habla de establecer indicadores éticos que permitan evaluar el impacto del proyecto. Vuelvo y digo, no podemos estar maquillando los resultados. No podemos decir que realmente estamos actuando bien cuando realmente las personas ni siquiera conocen el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí se involucra nuevamente la perspectiva ética, ¿sí? Entonces, cuando a mí me llegan a pedirme rendición de cuentas, pues entonces lo hago de la mejor manera, de la manera más natural posible, para poder entonces obtener más adelante resultados más significativos, ¿sí? Entonces, estamos monitoreando el proyecto, estamos evaluando el proyecto, ¿sí? Estamos incluyendo a la población, a esa población comunitaria, y partimos de esa necesidad sentida que tiene la población, ¿sí? Ellos, con esa comunidad, están colocando pues cierto tipo de necesidades, pues entonces hay que tenerlas muy en cuenta, ¿sí? Y eso nos determina a nosotros la necesidad también de estar en una constante capacitación, una capacitación continua para poder promover esa formación en ética. Pero entonces como líder del grupo, como el líder del equipo, pues yo tengo que actuar éticamente. Yo tengo que ser un buen modelo de comportamiento, ¿sí? Y ese comportamiento tiene que ser bueno tanto en el trabajo como en la casa, como en la sociedad, en todo espacio. Tiene que ser supremamente ético, transparente, honrado, honesto, para poder entonces continuar con nuestro proceso, ¿sí? Entonces tenemos es que generar esa promoción, perdón, esa formación continua en ética a todos los involucrados. No queremos que nuestro proyecto sea reconocido por lo corrupto que es. Por el contrario, tenemos que asegurarnos de que las personas que están recibiendo estos beneficios sepan cómo estamos generando esa capacitación, ¿sí? Para asegurar además de que estamos cumpliendo con los principios establecidos. Si estamos hablando de que queremos capacitar a este grupo de personas para que trabajen en un call center, ¿sí? Para que trabajen en un proyecto de inclusión social, pues tenemos que capacitarlos de una manera muy juiciosa para que todos estemos hablando ese mismo lenguaje. Por eso se dice allí que hay que proveer formación continua en ética partiendo de mi comportamiento a todos los involucrados en el proyecto para asegurar que se actúe de una manera transparente, para que se actúe sin ningún tipo de asomo de pena, de angustia, de que me descubrieron. No, es asegurar precisamente que la gente actúe de una manera muy decorosa en todos los espacios sociales que se puedan estar generando allí. Luego que nosotros tenemos esa capacitación continua, ¿sí? Entonces el asunto es que hagamos la revisión pertinente y los ajustes pertinentes luego de esa revisión, ¿sí?
como nosotros hemos visto en el proyecto que ustedes han estado manejando muy juiciosamente, ese proyecto tiene que estar siendo evaluado. ¿Qué se evalúa? Con los indicadores de éxito, con las encuestas, con las capacitaciones que se hacen, y entonces yo cuando termino una capacitación inmediatamente tengo que evaluar cómo fue el criterio, cómo fue el cumplimiento de los objetivos para los participantes, cómo fue esa evaluación que se hizo para determinar quién no cumplió con los objetivos. Por eso se habla para identificar posibles desviaciones éticas. ¿Qué están haciendo, digamos, los líderes del proyecto? Están como que maquillando las cosas y lo que hacen es no permitir que la gente realmente trabaje juiciosamente, sino que los invitan a que maquillen la información. Digan ustedes que sí se les dio esa charla y yo a ustedes les doy este fin de semana una camiseta, un esfero y un tamal. Se me ocurre a mí. ¿Ven? En la medida que nosotros permitamos eso, pues esa ética se va a ir a pique. ¿Sí? ¿Qué credibilidad va a tener ese colegio? ¿Qué credibilidad va a tener ese alcalde o esa alcaldesa de esta población en donde le tomaron fotos a los niños con su plato de comida y ya la gente piensa que se va a sentar a comer? No, venga, devuélvame el plato porque quiere el otro niño para que le tomen la foto. O sea, fíjense entonces que ahí hay un desajuste supremamente claro en donde la realidad es de que no se está actuando correctamente. Entonces, fíjense que en cada proyecto hay un grupo de personas relacionadas con las normas de calidad en donde se van a mirar todo el cumplimiento de los objetivos, todo el cumplimiento de lo que necesitamos que la gente conozca. ¿Sí? Entonces, no podemos perder o dejar de lado la revisión y los ajustes necesarios de este proyecto. No podemos dejar de lado la capacitación continua para los que están involucrados en el proyecto, ¿sí? Para que sepan cómo es lo que estamos haciendo o qué estamos esperando de ellos en esta capacitación. Ese monitoreo y esa evaluación, que ya lo tienen claro ustedes, la inclusión de la comunidad para dar respuesta a lo que tiene que ver con la justicia y la equidad. ¿Ven? Entonces, ahí vemos esa parte. Y si no hacemos esa evaluación inicial, ese diagnóstico inicial, entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿Ven? Ahí estamos hablando de esos principios y criterios en proyectos sociales. ¿Sí? Un proyecto social tiene una connotación muy importante en lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? Un proyecto social implica reconocer cierto tipo de situaciones, problemas en una comunidad. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos una pequeña evaluación, una pequeña investigación de lo que ustedes están trabajando de manera particular en sus grupos. ¿Sí? Y esa investigación nos dice a nosotros qué se ha logrado, qué se ha hecho, ¿sí? Cuáles son las herramientas utilizadas, cuáles son las teorías utilizadas. Es decir, estamos contribuyendo al conocimiento. Y entonces estamos hablando de que queremos ayudar a una población, por decir algo, se me ocurre a mí mencionarlo, vamos a hacer un proyecto mancomunado con una fundación para ayudar a las personas que carecen de extremidades superiores. ¿Ven? Porque queremos volverle a dar un incentivo de vida, una credibilidad en su opción de sacar adelante sus proyectos. Entonces, estamos generando como en esa formación, porque pues estamos trabajando inclusive con la parte académica, estamos trabajando precisamente con las personas de una manera voluntaria, pero apuntándole a generar más conocimiento. En la medida que nosotros generamos conocimiento, porque estamos incluyendo las políticas públicas de un gobierno, acuérdense de que nuestra constitución política de Colombia
nos dice a nosotros de que el gobierno tiene la obligatoriedad de brindarnos, tiene la obligatoriedad de darnos a nosotros protección, seguridad, que es algo que en nuestro país no se ve, ¿sí? Porque hay mucha desigualdad social, hay mucha injusticia con respecto a lo que pasa constantemente y cotidianamente en las calles de Bogotá, ¿ven? Entonces, todo lo que se trabaja en este proyecto social, toda esa información que se recaba, toda esa información que es importante, es una información valiosa que influye para que las entidades públicas, gubernamentales, puedan generar eh, listas para conseguir objetivos más sociales, para mejorar esas prácticas sociales. Entonces, ahí estamos generando conocimiento y estamos entendiendo la problemática social mucho más, de una manera mucho más exhaustiva, ¿sí? No se hacen proyectos sociales para dejarlos ahí en el limbo, no se hacen proyectos sociales para dejarlos a mitad del camino. Se tiene que tener, pues, como esa parte importante para poder obtener buenos resultados. Entonces, es una contribución al conocimiento, porque eso queda plasmado, eso queda eh, con evidencias, con encuestas, con muchas cosas. Entonces, lo hacemos precisamente para darle ese beneficio a la comunidad, ¿sí? Y con este beneficio, con esta proyección social, con este conocimiento generado en el proyecto en pro de las personas, por el beneficio de la gente, vamos a tener que implementar algo que esperemos que se dé y es el cambio social. ¿Qué queremos cambiar nosotros? Queremos cambiar un poco el prejuicio que se tiene con respecto a cierta población, a cierta comunidad, a cierto país, a cierta región, ¿sí? Entonces, con lo que trabajemos a nivel de las investigaciones, hacemos o generamos una nueva percepción social, ¿sí? Porque generamos, como lo mencionábamos aquí en la diapositiva anterior, pues cuáles son las políticas públicas que se manejan en esta región y cuáles de esas políticas públicas están siendo actualizadas y cuáles tenemos que modificar, cuáles tenemos que mejorar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ayudar en esos problemas sociales. Cuando nosotros trabajamos en esos cambios sociales, se supone que con una nueva percepción social de la comunidad estamos implementando nuevas políticas, ¿sí? Oiga, todas las políticas que se manejan en el gobierno, en las alcaldías y todo ese tema, pues tienen que estarse reevaluando porque las cosas van cambiando constantemente. Entonces, ahí se está dando digamos, los caminos académicos, las vías académicas para poder implementar a partir de los proyectos sociales, de esas investigaciones sociales, una necesidad de implementar nuevas políticas, ¿sí? Que permitan a la comunidad tener mayor participación, que tengan mayor comunicación, mayor voto, ¿sí? En últimas, que tenga poder decisorio en últimas, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende con este cambio social, que debemos ser conscientes, como investigadores, debemos ser conscientes de, eh, de que lo que encontramos en el camino pueden estar siendo manejados de una correcta manera o de una manera incorrecta. ¿Y eso de quién depende? De los líderes del proyecto social, de la, de la, de la transparencia de estos líderes sociales, ¿sí? Porque, pues, si estamos fomentando un proyecto social, pero realmente no lo estamos mostrando a la comunidad como debe ser, pues entonces tomamos la decisión de actuar de una manera correcta, perdón, incorrecta, ¿sí? Es lo que nos dice allí. Los investigadores deben ser conscientes de que sus resultados pueden ser utilizados para el bien o para el mal, ¿sí? Entonces, si yo quiero nuevamente lucrarme económicamente
o en beneficios, entonces yo oculto los resultados, ¿sí? Entonces realmente ese cambio social que venía en camino de una manera muy significativa, pues no se logró. Realmente no se logró y no se generaron buenos resultados, ¿sí? Por lo tanto, deben actuar con responsabilidad ética, ¿sí? Que nos comprometamos muchas veces en los proyectos sociales, la comunidad se siente muy, perdóneme la expresión, muy manoseada, muy utilizada, porque vienen unos grupos de personas que hacen parte de un proyecto social y lo que hacen es aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente, ¿sí? Tienen el conocimiento, tienen la certeza de que se está reconociendo muy bien la necesidad de esta población, pero simplemente no cambiamos, simplemente no tenemos responsabilidad ética, simplemente estamos actuando en beneficio de un grupo más pequeño, de un beneficio personal. Y esa no es el sentir de los proyectos sociales. El sentir de los proyectos sociales eh, lo que implica es que la gente se sienta partícipe del proyecto, que pueda involucrarse en el proyecto, que pueda participar, que pueda dar sus opiniones, que él mismo se dé cuenta de los avances que ha generado este proyecto en la comunidad, de cómo se ha recuperado el bienestar de los habitantes de la región, por decir algo, ¿sí? Entonces, la idea es que este cambio social que se está generando desde la diapositiva anterior, con esta investigación social, en donde estamos trabajando en pro de resolver problemas sociales más complejos, entonces cuando planteamos eso, pues el cambio social se tiene que dar, ¿sí? Y ese cambio social pues va a movilizar a comunidades de una manera mucho más tranquila, transparente, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tiene ahorita los Embera acá en Bogotá? Porque que le han estado prometiendo cosas y realmente no están siendo escuchados, ¿sí? Cada uno desde su percepción social va a interpretar la situación que está viviendo la comunidad. Pero si yo me quedo esperando porque me prometieron esto, me prometieron lo otro, pues entonces estamos viendo que no estamos actuando de la mejor manera ni con responsabilidad ética. Solamente estamos vinculando a las personas como para un beneficio personal, ¿sí? Más no para un cambio social, ¿sí? Entonces tenemos estos tres aspectos importantes cuando nosotros estamos hablando del concepto de la ética de los proyectos sociales. Contribución al conocimiento, porque pues eso ha sido analizado a partir de investigaciones previas, de trabajos previos en diferentes regiones. Como un segundo aspecto es de que esta contribución al conocimiento va a contribuir también al cambio social. O sea, estamos actuando, y era lo que yo les decía al inicio del módulo, que estamos actuando o vamos a actuar en beneficio de una comunidad para brindarle una mejor calidad de vida. Y en últimas, eso es una percepción muy válida. Y eso es un cambio social, porque la gente va a romper una serie de esquemas de pensamiento negativo, una serie de pensamientos totalmente amañados, que no permiten realmente el cambio social. Si yo estoy actuando de una manera deshonesta, seguramente no lo voy a lograr. Y en el segundo, perdón, y en el tercer aspecto de estos conceptos de ética en los proyectos sociales, que es el conocimiento que tiene que ver con el cambio social, estamos hablando de ese dinamismo comunitario, ¿sí? Entonces, acá estamos haciendo de que la comunidad misma se involucre en todo este proceso, ¿sí? Entonces dice acá, esto incluye el potencial de generar estigmatización o aislamiento de ciertos grupos. No, esto no es viable, ¿sí? Así como la capacidad de empoderar a las comunidades al proporcionarles voz y visibilidad. Esto sí es viable, ¿sí? Entonces,
tenemos que romper ese estigma con respecto a cierta población, a cierta región, de que la comunidad palenquera, de que las trabajadoras sexuales, que la comunidad LGTBIQ+, que, bueno, todo ese tipo de, de comunidades tienen una serie de estigmatización generada por cierto grupo en particular. Entonces, necesitamos es cambiar ese chip y tener la oportunidad de trabajar de una manera conjunta en beneficio de la comunidad, sea cual sea la que se está trabajando, ¿sí? Entonces, cuando le estamos dando ese dinamismo comunitario, estamos hablando de que lo que estamos haciendo no va a repercutir negativamente en la comunidad, sino por el contrario, estamos actuando a la luz de la verdad, a la luz de la transparencia, a la luz de la justicia social, ¿sí? Para empoderar a las comunidades en proporcionarles voz y voto y que sean visibles en esa comunidad, ¿sí? Entonces ellos tienen que irse adaptando a todo este proceso de cambio para el beneficio de la comunidad, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que estamos planteando pues como unos criterios bien particulares con respecto a el tema de lo que tiene que ver con esa proyección social, ¿sí? Cambio social, la contribución al conocimiento, y todo eso tiene que ver con ética, ¿no? Eh, Fíjense que acá lo que hablábamos nosotros de esos principios y criterios en los proyectos sociales, que lo deben de tener establecidos en su proyecto, que es necesario hacerlo, ¿sí? Esos criterios relevantes también con respecto a la autonomía, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia, la integridad, porque estamos hablando de que estamos vinculando a seres humanos, inclusive a seres vivos, ¿no? Si mi proyecto social es proteger la fauna que hay en Colombia, la fauna que hay en los cerros orientales de Bogotá, pues entonces ese es mi proyecto. Fíjense ustedes de que en otros países, inclusive hoy acá en Colombia, se habla de un cuerpo, bueno, se me ocurre mencionar únicamente como un cuerpo de policía encaminada a proteger el bienestar de los animales, ¿sí? De las mascotas, del ganado, de los caballos, ¿no? Entonces, no es simplemente que el hecho de que no me respondan adecuadamente en los trabajos diarios, este tipo de animales, entonces yo actúe de una manera grosera con ellos. Son seres vivos y que requieren y necesitan el respeto de cada uno de nosotros. ¿Ven? No sé si ustedes recuerdan en algún momento en la Plaza del Restrepo de Bogotá, eh, creo que es la localidad de Antonio Nariño, hicieron, digamos, entidades gubernamentales hicieron visitas a la plaza de mercado del Restrepo y fueron a mirar cómo es que estaban cuidando, si estaban dándole las condiciones de asepsia a ciertos animales, y lo que encontraron fue que había una mano de corrupción allí, una mano de venta de una manera ilegal de una fauna que es endémica de Colombia. Endémica es de que han nacido en nuestro país y son oriundas de nuestro país, no han nacido en otra región del mundo, sino endémico está relacionado con que son de Colombia y de cierto tipo de región de Colombia que no se va a encontrar en ninguna otra parte. Entonces, la idea es generar, como les digo, pues esos beneficios para no generar daño a esos seres vivos. No es que porque sean entonces mascotas, cachorros, ganado, no sé, caballos, entonces simplemente reciban el maltrato cotidiano y que esta gente no caiga eh, en la rigurosidad del control de estas poblaciones, ¿no? Entonces, realmente es una
es un compromiso ético, es un compromiso que está ligado a lo que tiene que ver con la justicia, ¿sí? Esa justicia inclusive para esos seres vivos, ¿sí? Eh, bueno, eso era prácticamente lo que nos involucraba el tema para el día de hoy con respecto a la ética en los proyectos sociales. No podemos desligarnos y nuestro comportamiento individual va encaminado a eso. O sea, ustedes como futuros profesionales en psicología tienen que actuar de una manera transparente, tienen que actuar de una manera justa, que le permita a la gente tener pues como buenos resultados con respecto a el criterio que ustedes asuman, a las ideas que ustedes imparten, porque ustedes lo hacen desde la profesión, ¿sí? Entonces, ustedes van a ser representantes, una vez ustedes se gradúen, ustedes van a ser representantes de la carrera profesional de la psicología. Y ustedes van a actuar de una manera muy ética o van a actuar de una manera muy poco ética, ¿sí? Pero las personas se encargan de abrir o cerrar puertas con respecto a cómo es mi comportamiento. Si mi comportamiento humano, yo decidí comportarme de una manera poco ética, pues entonces yo mismo me encargo de cerrarme las oportunidades en un futuro, porque no estoy teniendo en cuenta pues esos principios morales, no estoy teniendo en cuenta la importancia de la ética en esos proyectos sociales, ¿sí? Eso es lo que teníamos que trabajar en la sesión de hoy. Entonces, permítanme, yo dejo de compartir pantalla para que podamos entonces escucharlos a ustedes. Eh, hola Brenda Núñez, ¿cómo estás? Brenda, Brenda, Aló, profe. Brenda, ¿sí estás por ahí? Sí, sí, señor, ¿me escucha? Sí, señora, ya la escucho. Quiero escuchar su opinión, Brenda, con respecto a lo que trabajamos en la sesión de hoy. ¿Qué me dices al respecto, Brenda? Brenda, Señora, ¿ahí me escucha? sí, sí, estoy esperando me respondas a la pregunta que te acabo de hacer. Me vuelves a indicar, profe, es que te escuché entrecortado. Yo creo que es mi internet, pero ya te Con escucho respecto a mejor. lo que yo expuse en la clase de hoy, ¿qué tienes que opinar? Ah, acerca de los proyectos y la ética, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es porque ya generalizaste mucho más o abordaste más en el tema. Y estoy totalmente de acuerdo en que pues la ética es algo muy importante para abordar en cada uno de los proyectos porque se tiene en cuenta a toda una comunidad y no solo pues a una persona, ¿sí? Se generaliza como tal y no se deja de lado o se materializa, por decirlo así, sino se tienen más en cuenta los derechos o el bienestar emocional de cada persona. Es como el resumen de todo lo que puedo decir. Tú me puedes decir, de acuerdo a unos criterios y unos principios que yo mencioné en clase, ¿me puedes mencionar algunos de esos principios y éticos, principios y criterios éticos? Pues, Eran 6. ¿Cuáles de esos 6 consideras tú más relevantes? Brenda, señorita Brenda, ¿me puede responder cuáles serían esos principios y criterios éticos que yo mencioné en la clase de hoy? Bueno, creo que no estuviste muy atenta en el tema. Eh, bueno, estamos hablando de la ética, ¿no? Y esto es ética. En últimas tiende a ser como esa parte ética.
Bien, Francisco, Hola, profe, ¿cómo vas? bien, Francisco, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que hablamos en la clase de hoy? Yo les hice una pregunta previa con respecto al tema de la ética, para hacer un sondeo así de una manera muy rápida y antes de establecer los temas en particular. Ya hice luego yo la participación en clase y ahorita te pregunto, ¿qué opinas con base en lo que hablamos en la sesión de hoy? Bueno, profe, que la ética es de mucha importancia porque gracias a la ética pues nos podemos tratar pues con transparencia, ¿no? Con Ujú. transparencia pues a la comunidad. Y de acuerdo a eso, pues podemos utilizar los mecanismos apropiados como para también ayudar pues a las comunidades pues también más necesitadas, ¿sí? Y de acuerdo Ujú. pues también la percepción que tengamos en nuestro proyecto social, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de nosotros pues la discriminación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a a la discriminación, pues tratar a las personas con igualdad y así como ellos quieren ser tratados, pues nosotros también, independientemente pues del sexo que cada persona pueda tener. Y de acuerdo pues también al labor de la comunidad que se pueda tener, porque también hay proyectos sociales, más allá de eso, también hay proyectos sociales muy bonitos como cuidar, pues no estamos hablando del proyecto de nosotros, ¿sí? Sino proyectos también, pues proyectos sociales muy bonitos que hay pues, de la descontaminación, de pintar también, colaborar pues con la basura de la calle, también de la alimentación, darle comida a las personas más necesitadas en las comunas, entonces también son proyectos muy bonitos que se pueden hacer. Pero cuando hablamos nosotros de los principios y criterios éticos Sí. relevantes, ¿cuál crees tú que sean los más relevantes? Pues yo pienso, profe, que uno de los más bonitos pues, respecto a la dignidad, ¿sí? Y también uno de los principios también sería la justicia, ¿no? La justicia Ujú. que actualmente pues no se ve mucho, pero bueno, ya queda de parte de uno también, ¿no? La justicia, Trabajarlo. El, trabajar. el concepto de justicia está definido como esa promoción de la equidad. O sea, la justicia tiene que ver con la equidad. La justicia tiene que ver con el acceso equitativo a recursos y oportunidades. Eso es ética, de que le demos la misma oportunidad a las personas que están eh, eh, compartiendo este proyecto, a las personas que están necesitando ese apoyo. Entonces, tiene que haber justicia, no que porque son los recomendados de X político, entonces van a tener eh, mejores espacios o mejores oportunidades o mejores recursos. No, tiene que ser igual. O sea, por eso se habla de que en estos criterios de la participación comunitaria, todo tiene que ser transparente, que tú lo mencionabas, todo tiene que estar dentro de esa justicia social, ¿sí? Y que no maquillemos absolutamente nada, pues porque eso, pues en últimas, no favorece a ninguna comunidad. Listo, Francisco, muy amable. Andrés Contreras, ¿cómo estás? Andrés, ¿me escucha, Andrés? Bueno, Andrés Contreras no está, lamentablemente. Contreras Andrés. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Me Edo, llegaste tarde, ¿no, María Eugenia? ¿Cómo estás? desde la picota hasta aquí hasta la casa es un paso y son 3 horas de camino. Los se transmite Mm, súper bien. mm. Bueno, no, pues voy a intervenir un poquito en eso, que los principios y los criterios éticos pues son súper fundamentales.
¿Por qué? Porque garantizan que la acción tenga un impacto positivo, respetuoso y justo. Lo que hablaba el doctor de los principios, que son 6, o sea, todos se encuerdan uno hacia el otro, o sea, no es uno que sea más relevante que el otro, sino todos están como entramados. Ya, que muy bien, sí, tienes toda la razón. Sí, claro, son vitales todos, ¿no? ¿Recuerdas algunos de ellos, María Eugenia? Sido el de autonomía, el de justicia, el de beneficencia, el de maleficencia, solidaridad y creo que integridad, fue el que dijo el doctor. Sí, correcto. Digamos que son, lo que tú acabas de decir es muy sabio con respecto a que todos, ninguno deja de ser relevante, de hecho todos se interactúan en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que un proyecto lo que busca es beneficiar a otros, promoviendo su bienestar. Y para que eso se lleve a cabo, la idea es de que no obliguemos a otros a hacer daño, ¿no? O sea, digamos, los líderes del proyecto no tienen que estar pensando de que para obtener ciertos dividendos, para obtener ciertas ganancias económicas, entonces vamos a causarle daño a los demás, porque es que nos queremos mostrar como los non plus ultra en ese proyecto, pero estamos haciendo las cosas por debajo de cuerda. Y entonces ahí se pierde la ética, ¿sí? Ahí se pierde la justicia, ahí se pierde la integridad, ¿no? Entonces, la idea, como tú lo mencionabas, es generar una relación entre el objetivo y la acción, y esa acción lleva o está encaminada a que se alineen los diferentes valores que están en el proyecto con sus objetivos, ¿sí? Entonces, tienen que estar todos de una manera muy integral. ¿Algo más que tengas que mencionar, María Eugenia? No, pues no, y como en el tema que de pronto se toca más en este caso, o sea, como el de la justicia, que es, o sea, tener o reducir como las desigualdades. Esto lo planteaba, me parece que era Aristóteles, donde decía que justicia era el arte de darle a cada quien lo que le corresponde. Sí, correcto, ok, bueno, sí, muchas gracias, María Eugenia, muy amable. Señorita Tatiana Marín. Tatiana, ¿estás por ahí? Sí, señor. Bueno, ¿Me ¿cuál es tu escucha, profe? opinión? Sí, señor, la escucho perfectamente. ¿Cuál es tu opinión, Tatiana? Pues, Con base en lo que yo hablé, ¿no? Por favor. pues sí, claro. De acuerdo a lo que el profe nos acaba de explicar, pues, y también sumándome a lo que dice María en este momento, usted mencionó 6 aspectos de los cuales, pues, como quiera que sea, están como de la mano. Debemos apelar a ellos porque se busca, pues también de pronto lo que dije en un principio, ¿no? Se busca es garantizar el beneficio de una comunidad, un individuo, y que estos proyectos sociales estén basados en la integridad, en la beneficencia, lo que su merced acaba de decir, todo tiene que estar allí implícito, la justicia, porque no podemos desconocer un individuo del otro, ni tampoco, pues con respecto a la beneficencia, que un proyecto social beneficia a unos y perjudique a otros. Ujú. La labor del proyecto social es integrar, como también se lo mencionó, es articular, es algo íntegro, bien sea para un grupo o para un individuo. El proyecto social busca es favorecer, en principio, favorecer las necesidades y garantizar que esto no vaya a perjudicar a los otros. Por eso el proyecto social tiene que cumplir con estos parámetros para que sea más sólido y no se vaya a incurrir de pronto en un maleficio, por una maleficencia del mismo proyecto. Sí, maleficencia, más que maleficio, ¿no? Sí, Bien, ok. verdad. Sí, sí, ok. Bien. ¿Cuál es el asunto entonces que ustedes deben incluir en su proyecto social? Pues precisamente cómo ustedes están incluyendo la ética en su proyecto social. ¿Cómo lo están incluyendo? De tal manera que mañana
ustedes muy juiciosamente en sus respectivos grupos para mirar cómo es el tema de la ética arraigada a nuestra profesión, en general la ética como tal para los proyectos sociales. ¿Cómo ustedes van a tener en cuenta este tema de la ética basándonos en esos compromisos sociales? Basándonos en en esa equidad, en esa igualdad, en esa transparencia, en lo que tiene que ver con el cambio social, en lo que tiene que ver con la contribución al conocimiento y por último, pues a ese dinamismo que existe en los proyectos, ¿no? Acuérdense que hablábamos nosotros de ese dinamismo comunitario, ¿no? De que realmente las personas tengan la capacidad de sentirse empoderados para poder que ellos se sientan en sintonía y puedan, y que le demos la capacidad de opinar y que lo podamos visibilizar, que sean ellos los que también hacen parte de este proyecto, hacer parte o hacen parte de esa comunidad y que tienen todo el derecho a opinar y decir estoy de acuerdo o estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo o consideramos que debemos actuar de tal manera en este orden, ¿no? Entonces la idea es potenciar pues como esa capacidad de voz y voto en la comunidad y que rompamos un poco con esa estigmatización a cierta población en particular. Bueno, entonces mañana cada persona, cada grupo van a trabajar eso. Pensaría que la presentación definitiva del grupo lo vamos a trabajar a partir del miércoles. Tengan ustedes, por favor, entonces ya muy preparado su presentación del proyecto, hasta lo que estamos incluyendo el tema de la ética profesional, la ética en los proyectos sociales como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, y lo podamos trabajar de una manera muy juiciosa mañana en cada grupo. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que hemos terminado por hoy. Mañana estaremos hablando juiciosamente en clase. Entonces, bueno, muchachos, una feliz noche y que estén bien. Chao, chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.